Sí, gracias. Buenas noches a todos. Gracias por estar en este webinar semanal del Foro Venoso Mexicano. Y en esta ocasión vamos a presentar una charla del doctor Sergio Flores de la ciudad de Monterrey. Vamos a ver si tenemos o ya la teníamos la presentación montada. Bien. Quiero presentarles al doctor Sergio Omar Flores Cantú de la ciudad de Monterrey. Él es médico cirujano, es especialista en angiología, cirugía vascular y endovascular de la ciudad de Monterrey. Es expresidente del capítulo noreste de la Sociedad Mexicana de Angiología, Cirugía Vascular y Endovascular. Es, por supuesto, profesor del Foro Venoso Mexicano y miembro de la Society for Vascular Surgery. Tengo el honor entonces de cederle a Sergio nuestro micrófono y vamos a escuchar una muy interesante plática y por aquí estaremos para comentarlo. Sergio, muchas gracias, buenas noches, adelante.
Muchas gracias, muy buenas noches. Pues bueno, el tema que vamos a tratar el día de hoy, como ya lo comentó Erasto, pues son las varices. Y la pregunta, ¿las varices son el origen o el final de la enfermedad? Esta ponencia forma parte del curso de introducción al manejo del paciente flebológico. Y bueno, como objetivo tenemos que el participante conozca la evolución de las varices, por qué se forman, por qué se deforman y el significado de cada uno de estos procesos. Si bien es cierto, las varices están ligadas al ser humano desde su evolución. Forman parte de la factura que nos tocó por el hecho de estar en dos extremidades. De tal forma que al estar el ser humano en dos extremidades, pues la distancia que se encuentra las piernas del corazón, pues fue mucho más larga. Y se puede decir que el hombre como especie es el único que tiene la enfermedad venosa y que tiene varices. En cuanto a la historia, hay evidencia de la enfermedad venosa crónica desde el año 1550 antes de nuestra era, en el papiro de Ebers, donde se describe la enfermedad venosa. Hipócrates describe la punción repetida de las varices para conseguir su oclusión y Galeno diferencia entre las venas y arterias y da recomendaciones para la curación de úlceras. Incluso el mismo Hipócrates tiene un aforismo al cual reza que apretadas ligaduras y medias abotinadas de piel de perro pues hacen que aquella sangre malsana e impura haga retroceso al pecho o alguna entraña principal de que se siga una muerte voluntaria. En el siglo XIII, en la cultura árabe, Avicena describe la vena safena y de ahí proviene el término al-safen, que significa oculta. En la Biblia, Ezequías es curado de su úlcera venosa por Isaías, y esto lo podemos ver en el libro 2 de Reyes. Servet describe la circulación menor en el siglo XVI. William Harvey describe la circulación de retorno y el sistema circulatorio en general en el año de 1648. Fabricio de Aquapendente, de su libro De Venerus Osteolis, describe anatómicamente las válvulas venosas y su función. Y Tomás Rimas postula el reflujo del callado safeno como factor desencadenante y preconizó la ligadura del mismo callado safeno-femoral como parte del tratamiento. Babcock propone el stripping del eje safeno como tratamiento definitivo de las varices. Y ya más cercano a nuestros años, el doctor Carlos Bonnet, en 1997, trata la primer varice con láser endovenoso. Cabrera, en el año 2000, populariza el uso de la espuma para la fleboescleroterapia. Pero, ¿qué son las varices? Bueno, pues las varices forman parte de una enfermedad que se denomina enfermedad venosa crónica. Y esta enfermedad venosa crónica es el resultado final del trastorno de la función valvular de las venas superficiales, profundas o de ambas. Otra clasificación dada por la Unión Internacional de Flebología es que son aquellos cambios producidos en las extremidades inferiores resultado de la hipertensión venosa prolongada, incluyendo la hiperpigmentación, el eczema o dermatitis por estasis y las úlceras. La distribución de la enfermedad es a nivel global. Se dice que 8 de cada 10 pacientes adultos van a presentar enfermedad venosa crónica, dando una prevalencia del 83.6% en nuestra población. Demográficamente, el 10% de la población adulta tiene alguna variedad de venas varicosas. Existe un predominio de la enfermedad de las varices de 2 a 1 en el sexo femenino, es decir, hay más prevalencia en las mujeres que en los varones. Por cada varón enfermo existen 2 mujeres enfermas con enfermedad venosa crónica. Y es la primera causa de atención por consulta en patología vascular. Los costos de atención de las complicaciones son altos. En cuanto a los factores de riesgo para desarrollar la enfermedad venosa crónica y varices, tenemos la edad avanzada.
el hecho de ser mujer, la gestación o el embarazo, el sedentarismo prolongado, el ortostatismo prolongado o estar mucho tiempo de pie, el sobrepeso y, sin lugar a dudas, la carga genética que cada uno de los individuos pueda tener para el desarrollo de esta enfermedad. En cuanto a la anatomía del sistema venoso, este lo está dividido en 3 tipos de sistemas venosos. Tenemos el sistema venoso profundo, el cual lleva el 90% de la circulación venosa de retorno de las extremidades hacia el corazón. Tenemos el sistema venoso superficial, el cual lleva el 10% del retorno venoso y es el responsable de la presencia de venas varicosas en los miembros inferiores. Cuando hay una incompetencia del sistema venoso profundo, podemos observar cambios en la pigmentación, incluso úlceras venosas, y esto está relacionado a la hipertensión venosa. El sistema venoso de las venas perforantes es aquel que comunica el sistema superficial con el sistema venoso profundo. Podemos observar en esta lámina cómo el sistema venoso profundo está conformado por las venas tibiales, las cuales ascienden en pares a un lado, a satélites a las arterias tibiales, las cuales confluyen a nivel de la rodilla en la vena poplitea, la cual asciende con el nombre de vena femoral, cambia de nombre a vena ilíaca y, unida a la vena ilíaca contralateral, llegan a la vena cava inferior. El sistema venoso superficial está conformado por la vena safena mayor y por la vena safena menor. La vena safena mayor o safena magna discurre por la parte interna del malleolo interno, el cual sube de forma medial a través de la pierna y el muslo hasta llegar a la unión safeno-femoral en la ingle. La vena safena parva o safena menor discurre y asciende por la parte lateral externa de la pierna y el pie hasta llegar a la fosa poplitea que se encuentra en el hueco popliteo en la cara posterior de la rodilla, donde se une la vena safena parva con la vena poplitea. Las válvulas venosas son muy importantes en la génesis de la enfermedad varicosa. Las válvulas venosas están presentes en todo el trayecto de las venas de los miembros inferiores. En el retorno venoso normal, la sangre fluye en dirección ascendente y las válvulas venosas evitan que la sangre retroceda hacia abajo, de tal forma que el retroceso de la sangre venosa, cuando no hay una buena competencia de las válvulas, ocasiona venas varicosas después de presentar hipertensión venosa. En cuanto a la fisiopatología de la enfermedad venosa crónica y las varices, tenemos que todo inicia con algo que se llama hipertensión venosa. Esta hipertensión venosa nos va a llevar a una disfunción endotelial e inflamación del endotelio que recubre las venas, lo cual va a llevar a un daño tisular y microcirculatorio y por consiguiente la aparición de venas varicosas, de tal forma que en una vena que tenga unas válvulas competentes, pues no va a haber este reflujo o contraflujo sanguíneo, y como en una válvula que está afectada existe un reflujo o contraflujo que lleva a acelerar el proceso de hipertensión venosa. En este cuadro podemos observar cómo los factores de riesgo que ya mencionamos, como la obesidad, la estancia de pie prolongada, la multiparidad, o bien el antecedente de haber tenido una trombosis venosa profunda, van a llevar a una hipertensión venosa. Esta hipertensión venosa va a arrojar fuerzas de tensión anormales, los cuales se conocen también con el nombre de shear stress, que van a dañar el glucocálix endotelial. Este glucocálix endotelial dañado va a permitir que haya cambios proinflamatorios de las células endoteliales con un infiltrado de células inflamatorias, macrófagos, mastocitos y linfocitos T, los cuales van a producir metaloproteinasas que llevan a la dilatación venosa y remodelación con cambios en la piel y úlceras en los miembros inferiores. Estas metaloproteinasas y esta dilatación va a llevarnos a un daño por reflujo y a su vez se va a cerrar el círculo llevando nuevamente este daño por reflujo a una hipertensión venosa. El glucocálix endotelial está constituido por proteoglicanos, glucosaminoglicanos y glicoproteínas que están asociadas a la membrana celular. La alteración del glucocálix
Se considera una de las anormalidades iniciales en la patogénesis de la enfermedad venosa. De tal forma que el glucocálix sano no permite la filtración de leucocitos. Como pueden observar en esta lámina, tenemos el glucocálix que semeja una pequeña alfombra, por así decirlo, en la parte interna del endotelio, y como cuando el glucocálix está sano, evita que haya una filtración de leucocitos, y esto permite que la vena tenga un flujo adecuado y sus válvulas se encuentren sanas. Pero, ¿qué sucede cuando estas fuerzas de tensión anormal dañan a este glucocálix sano? Pues bueno, el glucocálix dañado va a permitir la diapédesis, es decir, el transporte de los leucocitos con liberación de sustancias inflamatorias que alteran el subendotelio, es decir, la parte que se encuentra por fuera de las venas y el músculo. Esto va a llevar a factores quimiotácticos como la liberación de metaloproteinasas, enzimas proteolíticas, que van a ocasionar una vena débil y dilatada con distorsión de sus válvulas, lo que va a llevar a un reflujo o contraflujo de la sangre y la aparición de las venas varicosas. Vean ustedes cómo en el lado izquierdo, un endotelio normal, donde tenemos un glucocálix íntegro, existe una homeostasis en cuanto a los eritrocitos, plaquetas y células inflamatorias. Pero como cuando hay una disfunción endotelial y este glucocálix desaparece, existe una diapédesis, ¿sí?, de los leucocitos, y cómo es extraído del vaso y empiezan a ocasionar. ¿Qué va a observar en la pared venosa de una varicosa? Un paciente con enfermedad venosa crónica, hipertrofia e incremento de las fibras de colágeno, una disrupción de las fibras de elastina y células musculares lisas, lo cual va a permitir que la vena se vuelva más o dilatada, y de manera de monocitos. Esto sucede en áreas de endotelio con expresión de moléculas intercelulares de adhesión e inflamación, y es más sencillo de entender si observamos más adelante un video. Quiero que vean este círculo y cómo cuando hay un ataque a nivel de las válvulas de las venas, empieza a ocurrir algo que nosotros conocemos como reflujo o contraflujo venoso, lo cual lleva a una hipertensión venosa, la aparición de venas varicosas. Subsecuentemente puede haber edema o hinchazón en las piernas por salida de líquido, cambios en la piel, y estos cambios en la piel pueden llegar a ser úlceras venosas. Esto es en cuanto a la progresión habitual de la enfermedad venosa crónica, y esta está dada por la liberación de mediadores de la inflamación después de la interacción del leucocito con el endotelio. Vean ustedes cómo esta interacción del leucocito con el endotelio venoso va a llevar a una liberación de mediadores de la inflamación. Y estos liberación de mediadores de la inflamación van a estimular o a activar fibras que son nervios de fibras finales que se encuentran a nivel del tejido venoso, y este es el responsable del dolor y los síntomas asociados a la enfermedad venosa crónica y a las varices, de tal forma que la activación de estas fibras C son las que van a actuar como nociceptores o receptores del dolor, los cuales son activados por mediadores inflamatorios. Pueden observar en esta animación cómo el leucocito tiene una interacción directa con el endotelio que está dañado con la falta de glucocálix, y cómo este leucocito tiene una diapédesis, sale fuera del vaso, libera sus sustancias como metaloproteinasas, y estas actúan a nivel de las fibras C, ocasionando dolor en los pacientes. En cuanto al diagnóstico de la enfermedad venosa crónica y las varices, la piedra angular del diagnóstico es sin lugar a dudas el interrogatorio dirigido, de tal forma que tenemos antecedentes, hay que preguntar al paciente sobre antecedentes familiares de enfermedad venosa y de varices. La ocupación también es muy importante al momento de nosotros hacer el interrogatorio de nuestros pacientes. Aquellos pacientes que están mucho tiempo sentados o que se encuentran en ortostatismo prolongado, mucho tiempo de pie, meseros, trabajadores de cocina, trabajadores
en una estética, por ejemplo, que están parados haciendo cortes de cabello, trabajadores en líneas de producción, pues obviamente tienen un factor de riesgo mayor a desarrollar varices que aquellos que tienen una vida más activa. Los embarazos están ligados, sin lugar a duda, a enfermedad venosa crónica. A mayor número de embarazos, hay mayor riesgo de presentar enfermedad venosa crónica. Los tratamientos hormonales tienen una relación directa, en este caso, tratamientos hormonales femeninos, como sería la terapia de reemplazo hormonal en la menopausia o bien el uso de anticonceptivos en mujeres de edad fértil. La obesidad y sobrepeso obviamente está relacionado con la enfermedad venosa crónica y varices, de tal forma que un paciente con sobrepeso que tiene varices, si nosotros logramos llevar al paciente a su peso ideal, va a mejorar mucho la sintomatología venosa. La actividad física es importante. Aquellos pacientes que tienen actividad física regular tienen una menor predisposición a desarrollar varices, y hay que interrogar de forma dirigida sobre síntomas de enfermedad venosa o bien sobre signos que el paciente pudiera observarse en el día a día. Parte del diagnóstico y de los signos que podemos observar en el paciente con enfermedad venosa son las telangiectasias, las venas varicosas, así como pudieran ser también las venas reticulares. Y los síntomas son muy amplios, pero están muy bien detallados y son la sensación de pesadez o pesadez en las piernas, el dolor de las extremidades, la sensación de hinchazón. Los pacientes se quejan que sienten sus piernas hinchadas, sienten que sus zapatos les aprietan al término del día, una sensación que muchos pacientes denominan como piernas inquietas, una sensación de disconfort en sus piernas, parestesias que pueden mencionar como hormigueo en las extremidades, calambres que generalmente son calambres nocturnos. Al estar el paciente acostado, dormido, o levanta este calambre en las extremidades inferiores. Muchos de los pacientes con varices también se quejan de cansancio en sus piernas, pulsaciones, prurito o comezón en las extremidades. En cuanto a la frecuencia de los síntomas, pueden observar cómo las piernas pesadas es uno de los principales síntomas en cuanto a los estudios que se han hecho de prevalencia, seguido de dolor en las piernas, edema y sensación de hormigueo. Sin embargo, pueden los pacientes mencionar incluso calambres, ardor, sensación de pulsación, como ya lo mencionamos. El diagnóstico en cuanto a la exploración física se tiene que basar principalmente en la inspección, palpación y exploración armada. Respecto a la inspección, ¿qué es lo que tenemos que ver? Principalmente, el paciente se tiene que hacer un diagnóstico de pie, preferentemente en una habitación bien iluminada, con una temperatura adecuada, recordando que el frío puede ocasionar vasoconstricción, disminuir muchas de las telangiectasias o venas reticulares que el paciente pudiera observarse en casa o cuando esté en un ambiente muy cálido. Es importante evaluar la integridad de la piel, si existe o no edema. De esta forma podemos observar si hay borramiento de los maleolos, ¿sí?, de los huesos del tobillo. Cuando hay edema, generalmente no se puede observar una fosa en la parte posterior de este hueso. Las características de las venas de las piernas, que sean serpenteantes, la coloración, muchas de estas venas tortuosas pueden ocasionar hiperpigmentación. Esta hiperpigmentación ocre o color café por la misma inflamación crónica. Y también observar si existen lesiones. Muchas de ellas pueden ser autoinfligidas por huellas de rascado o bien en etapas avanzadas de la enfermedad el paciente puede presentar eczema por la misma enfermedad venosa. Muchos de ellos presentan telangiectasias, como las que podemos observar aquí, o bien venas reticulares, que son venas azulosas que se encuentran en la piel, aquí en este ejemplo, en el hueco popliteo, o claro, las clásicas venas varicosas que se pueden encontrar en toda la extremidad, no solamente en el trayecto de la vena safena. Es decir, lo que ustedes están observando aquí, esta dilatación tortuosa, no es la vena safena propiamente, es una afluente varicosa de la vena safena, que pudiera estar de la vena safena o una vena perforante a nivel del muslo. Quiero que vean este ejemplo, como una tributaria varicosa tiene un diámetro mayor a 3 milímetros, como las telangiectasias que se encuentran muy superficiales tienen un diámetro de 1 milímetro, y la diferencia cuando hablamos de una telangiectasia y una vena reticular precisamente es el hecho
de que la vena reticular tiene un diámetro de 1 a 3 milímetros y la telangiectasia tiene un diámetro de 1 milímetro. Para poder estudiar la enfermedad venosa y las varices es importante recordar la clasificación SEAP. Esta clasificación SEAP fue formada o creada desde el año de 1994 y es un acrónimo el cual la letra C corresponde a las manifestaciones clínicas de la enfermedad, la letra E a los factores etiológicos, la letra A la distribución anatómica de la enfermedad y la letra P a los hallazgos fisiopatológicos de la misma. De tal forma que cuando hablamos de una clasificación SEAP, lo importante o lo mayor importante sería saber las manifestaciones clínicas de la enfermedad. De tal forma que la clasificación clínica de la enfermedad venosa crónica se divide en 7 estadios. La clase 0 es para aquellos pacientes que no tienen signos visibles o palpables de enfermedad venosa, pero que por medio de un estudio paraclínico o bien por síntomas corresponden a enfermedad venosa crónica. Es decir, no tienen telangiectasias ni venas reticulares, simplemente pueden presentar síntomas o tener un estudio que nos dice que tiene enfermedad venosa crónica. Bueno, pues este paciente está dentro de la clasificación SEAP C0 o clase 0. La clase 1 corresponde a las telangiectasias y venas reticulares. La clase 2 es lo que corresponde a nuestra ponencia del día de hoy, la presencia de venas varicosas. La clase 3 corresponde a los pacientes con edema. La clase 4 a aquellos pacientes que tienen cambios dérmicos. Y hay una subdivisión para C4A, aquellos que tienen pigmentación y eczema, y C4B para aquellos que presentan lipodermatosclerosis o atrofia alba o atrofia blanca. La clase 5 de la clasificación de enfermedad venosa crónica es para aquellos pacientes con cambios dérmicos y úlceras cicatrizadas, y la clase 6 para aquellos pacientes que ya tienen una úlcera activa. De tal forma que si nosotros entendemos la clasificación clínica de la enfermedad venosa, sabemos que las venas varicosas corresponden al estadio C2, en las cuales haya una tortuosidad y dilatación de las venas de las extremidades inferiores. En cuanto a la prevalencia de la enfermedad venosa crónica por etapa clínica, veamos los resultados del estudio Bain Consult, en el cual la mayor prevalencia para enfermedad venosa crónica se da al estadio C1, aquellos pacientes con telangiectasias y venas reticulares, el cual corresponde al 34%. El siguiente número de pacientes en cuanto a prevalencia son los pacientes en estadio C0, que corresponden al 20% de los casos, y el estadio C2, el cual corresponde a venas varicosas, ocupa el tercer lugar con un 18% de prevalencia. Esto es resultados del estudio Bain Consult, el cual se hizo en 4.927 pacientes a nivel internacional. De tal forma que el estadio C2 pues, tiene una prevalencia bastante alta. Las venas varicosas, el estadio C2, pueden ser muy clásicas, como podemos observar en este paciente, tener una distribución, no solamente, como les decía, en la cara medial de la pierna, pueden estar presentes en toda la extremidad, pueden incluso ser muy sutiles, como en este paciente, que pueden estar ocultas por los vellos de las extremidades o ser literalmente troncos venosos bastante exacerbados. Y todos estos pacientes, independientemente del tamaño de las venas varicosas, pues están en estadio C2. En cuanto a la palpación, parte de la exploración física para el diagnóstico de enfermedad venosa crónica, es muy importante palpar la temperatura de la piel. Generalmente los pacientes pueden mencionar que tienen un aumento de la temperatura. Hay que palpar estos paquetes varicosos si tienen algún endurecimiento o bien si son dolorosos a la palpación. Muchos paquetes varicosos pueden estar endurecidos por una calcificación, por la cronicidad de los mismos. Importante también, en ocasiones es posible palpar una depresión donde están las venas perforantes. Y sin lugar a dudas, en todo paciente con enfermedad venosa es importantísimo ver la integridad del sistema arterial. Es importante palpar los pulsos de las extremidades inferiores, en este caso, pulso femoral a nivel de la ingle, pulso popliteo por detrás de la rodilla en el hueco popliteo. Estar bien seguros que nuestros pacientes tengan palpable su pulso tibial posterior y su pulso pedio en el dorso del pie. Esto principalmente, puesto que como parte del tratamiento
el uso de la osteocompresión, pues debe de tomarse con cuidado en aquellos pacientes que tienen una enfermedad arterial concomitante. Es decir, los pacientes pueden presentar enfermedad venosa y a la par estar sufriendo de una enfermedad arterial, lo cual tenemos que hacer un tratamiento integral. No es solamente una insuficiencia vascular periférica lo que el paciente presenta, puede presentar una enfermedad arterial y una enfermedad venosa. Y es necesario hablar con propiedad y conocer las dos patologías individualmente. En cuanto al diagnóstico y a la exploración armada, ya la exploración con estudios paraclínicos de nuestro paciente, tenemos la pletismografía venosa, la cual generalmente se realiza mediante el uso de manguitos que se inflan mediante aire para poder ver cómo va la variación del flujo sanguíneo en las extremidades. Realmente su uso está más confinado para investigación que se utilice de forma habitual en la consulta de los angiólogos. Lo que sí es una herramienta bastante socorrida es el uso del Doppler portátil o el Doppler de onda continua. Como pueden observar, este Doppler tiene un transductor vascular, el cual el principio de utilizar un Doppler portátil es que el cambio en la frecuencia de la onda de la fuente, en este caso la fuente sería el eritrocito, como resultado del movimiento relativo entre la fuente y el observador, que sería el transductor. Mediante el Doppler portátil o de onda continua podemos identificar la dirección del flujo venoso y por ende, cuando existe un contraflujo o un reflujo venoso. Si existe reflujo con maniobras de Valsalva, cuando el paciente realiza una maniobra de Valsalva, o bien cuando hacemos una maniobra de Paraná al momento de hacer una compresión del paquete muscular de la pierna. Desafortunadamente, con el Doppler portátil no podemos identificar el lugar anatómico preciso, si existe o no una lesión en la pared de la vena, si hay algún trombo en su interior, o bien variaciones anatómicas. Para eso tenemos una herramienta todavía más confiable, que es el Doppler duplex o Doppler pulsátil. Este Doppler pulsátil se recomienda que en pacientes con enfermedad venosa crónica, con una historia completa y examen físico detallado, se complementen con un análisis dúplex de las venas profundas y superficiales. La prueba es segura, no invasiva, rentable y confiable, con un grado de evidencia 1A de recomendación para su uso de forma habitual. Y también es importante que se recomienda que los 4 componentes de un análisis dúplex completo en el examen para la enfermedad venosa crónica deben de ser visualización, compresibilidad, flujo venoso, incluida la medición de la duración del reflujo y el aumento del diámetro del vaso, con un grado de recomendación 1A como diagnóstico. Tenemos también como método diagnóstico paraclínico la flebografía, la cual se puede realizar de forma ascendente o forma descendente. Desafortunadamente, al ser un método que implica el uso de un medio de contraste, es un método invasivo y cada vez está más en desuso, pero es importante conocer que es parte también del diagnóstico paraclínico de la enfermedad venosa crónica y de las varices para poder nosotros evidenciar si existe algún trombo o algún cierre del sistema venoso profundo, o si hay un contraflujo o reflujo del sistema venoso superficial. Existen diferentes tipos de tratamiento que buscan abarcar cada uno de los puntos fisiopatológicos de la enfermedad venosa crónica y de las varices. Vamos a hablar a futuro sobre cada uno de estos tratamientos en particular, pero me gustaría complementar esto mencionándolo solamente. Y tenemos el tratamiento médico conservador, también denominado medidas de higiene venosa, en el cual al paciente se le pide controle su sobrepeso. También se le pide al paciente que tenga una actividad física, que salga a caminar al menos durante 30 minutos al día. El tratamiento con prendas de elastocompresión, que pueden ser pantimedias de elastocompresión, medias al muslo o a la rodilla. Estas prendas de elastocompresión recomendablemente tienen que ser de compresión graduada e indicada según el padecimiento de cada uno de los pacientes. Debe formar parte de la prescripción que el angiólogo haga en la evaluación del paciente.
Tenemos el tratamiento farmacológico con medicamentos venoactivos y el tratamiento quirúrgico. En cuanto al tratamiento quirúrgico, tenemos la escleroterapia, la cual puede ser con espuma dirigida directamente sobre las venas reticulares, con la ayuda tal vez de un transiluminador, o bien la escleroterapia dirigida con ultrasonido de venas perforantes o venas mayores de diámetro. En cuanto al tratamiento quirúrgico, tenemos la safenectomía habitual, en la cual se extrae o se extirpa la vena safena que está afectada por el contraflujo o reflujo venoso. Tenemos la varicoexéresis o la excisión de paquetes varicosos a través de la piel, con muy buenos resultados estéticos. En cuanto a los tratamientos quirúrgicos, tenemos también el uso del láser endovascular y el uso de terapia con radiofrecuencia en cuanto al reflujo de la vena safena mayor. No voy a entrar mucho en detalles, en particular se lo hará cada uno de ellos en presentaciones posteriores. Y la pregunta que nos hicimos al inicio, ¿las varices son el origen o el final de la enfermedad? Sin lugar a dudas, no son el final de la enfermedad. Las varices forman parte de, como mencionábamos o mencionó el doctor Valente en la ponencia pasada, la punta de un iceberg que estamos observando solamente, el cual tiene un trasfondo que es la hipertensión venosa. De tal manera que las varices forman parte de la enfermedad venosa crónica cuando el paciente es sometido a un tratamiento quirúrgico, a un tratamiento médico, elastocompresivo, para mejorar los síntomas. Si no tratamos la hipertensión venosa de este paciente, puede tener recurrencia en los síntomas o incluso pacientes que se han sometido a un procedimiento quirúrgico tienen una recurrencia de varices si no es tratado de forma integral. Por eso es importantísimo conocer que la hipertensión venosa es la causante de varices y que si bien cuando nosotros quitamos las varices, la enfermedad no desaparece en el paciente. Es necesario mantener una vigilancia y mantener un control de su hipertensión venosa. Esto da fin a la presentación. Y no sé si tengas algún comentario, Erasto. Muchas gracias, Sergio. Una excelente charla, la verdad. Muy didáctica, muy explicativa. Y tenemos por aquí un par de preguntas de Mareni Guadalupe. Una de ellas dice, Sergio, si nos puedes ayudar, dice, ¿a qué se debe que en una mujer sea más propensa a tener varices que un hombre? Sin lugar a dudas, como lo mencionamos, el uso de hormonas es un factor predisponente, de tal forma que una mujer tiene mayor predisposición a desarrollar varices que un varón, precisamente por el hecho de ser mujer y estar produciendo hormonas mes con mes. También que tienen un factor de riesgo que puede ser que estén embarazadas o que hayan tenido un embarazo. Sería una de las causas por las cuales las mujeres es más frecuente que tengan varices. Ok. Dice, ¿tienen alguna clasificación para detectar el grado en que se encuentra un paciente con varices? Lo hablaste un poco acerca del CEAP, ¿no? Si puedes ahondar un poquito ahí. Sí, claro. Bueno, los pacientes con venas varicosas se encuentran en la clasificación CEAP C2, de tal forma que un paciente con venas reticulares, que son esas venas azulosas que vemos a través de la piel, pues son pacientes que se encuentran en estadio C1. Y pacientes con venas con telangiectasias o esas venas pequeñas que muchas veces les llaman arañas vasculares, pues son pacientes que se encuentran también en clasificación C1. ¿Qué diferencia el estadio C1 del C2? Bueno, el paciente en estadio C1, pues son pacientes que tienen venas reticulares y telangiectasias, y aquellos pacientes en estadio C2 son aquellos pacientes que tienen venas varicosas. No es recomendable, como anteriormente muchos médicos hacían la clasificación de enfermedad venosa o varices leves, moderadas o graves. Como lo mencioné en las imágenes que observaban, el tamaño de la vena varicosa no determina si se encuentra en estadio C1 o C2 o C3. El hecho de ser portador de venas varicosas, el paciente se encuentra en estadio C2.
y Claro, qué va a dar la gravedad de la enfermedad. Sin lugar a dudas, la pauta que nos va a dar la gravedad de la enfermedad son los síntomas que el paciente pueda manifestar. claro. Gabriela Cruz, Sergio nos pregunta, ¿cómo se trata la hipertensión venosa? Ándale, esa está buena. ¿Cómo se trata la hipertensión venosa? Pues es el coco de todos los angiólogos todos los días. Realmente la hipertensión venosa se tiene que tratar desde todos los ángulos posibles habidos y por haber. Debemos de controlar el sobrepeso de los pacientes, darle una higiene venosa, como lo habíamos mencionado, pedirle al paciente que haga pausas en cuanto a su trabajo. Aquellos pacientes que están mucho tiempo de pie o permanecen muchas horas parados, se les pide que tengan reposo y elevación de piernas. De esta forma disminuimos la hipertensión venosa. Sin lugar a dudas, la elastocompresión es una piedra angular en el tratamiento de la hipertensión venosa. Es importante que muchos pacientes, o la gran mayoría de los pacientes, utilicen sus prendas de compresión. Excusas hemos escuchado a lo largo de los años muchas, que si el calor, que si la comezón, que se ven muy feas. La verdad es que las distribuidores de prendas de compresión han cambiado mucho la forma de venderlas, y realmente muchas de ellas pues no son feas, y muchas de ellas ya son de materiales bastante frescos, y es un trabajo que tenemos que hacer el día a día como especialistas, el inculcar al paciente, el utilizar las medidas de compresión, las prendas de compresión, ya sea calcetín, tobimedia, media, pantimedia, es parte fundamental para tratar la hipertensión venosa. Tenemos un armamento bastante amplio de medicamentos venoactivos, aquellos que actúan a nivel del glucocálix endotelial, aquellos que actúan a nivel de la inflamación, aquellos que dan un efecto alfa-adrenérgico, y no quiero entrar en detalles porque son parte de otras ponencias venideras a futuro. Sin lugar a dudas, la hipertensión venosa tiene que tratarse desde todos estos ángulos, Erasto. Muy bien. Aquí hay una pregunta, creo yo, bastante importante, Sergio, y muy pertinente para todas estas pláticas. Javier Chávez te pregunta, ¿por qué no cualquiera puede esclerosar? ¿Por qué no cualquiera puede esclerosar? Es una pregunta bastante buena. ¿Cualquiera pudiera esclerosar si sabe utilizar una jeringa? La respuesta es sí. Yo sé utilizar una jeringa, sé poner una inyección intravenosa, sé poner una inyección intramuscular. ¿Por qué no puedo esclerosar? Sin lugar a dudas, el principal problema que tenemos con los pacientes que están mal tratados con una mala escleroterapia es que no se está tratando la hipertensión venosa de fondo. Muchos pacientes piensan que esclerosarse, ir al consultorio y ponerse una sesión de escleroterapia sin utilizar medidas de compresión o sin identificar si existe un reflujo o contraflujo en algún sistema venoso importante, como sería la safena mayor o una vena perforante. Si no, nosotros tratamos la enfermedad venosa de fondo, la situación de la escleroterapia no puede llevarse a cabo. De tal forma que si el médico es capaz de identificar la causa de hipertensión venosa, corregir esa hipertensión venosa, como pudiera ser médicamente, con el uso de prendas de compresión, o bien después de la corrección quirúrgica, puede llevarse a cabo una esclerosis, o puede llevarse a cabo la escleroterapia. Es importante también conocer la anatomía del sistema venoso, evitar, en un llegado caso, esclerosar una vena perforante, de forma en que podamos llevar a cabo una complicación, como sería una embolización, o bien aquellos pacientes que se han esclerosado de forma incorrecta, que se han ocasionado incluso hasta úlceras por isquemia a nivel de la piel. Estas úlceras tardan en sanar y dejan un resultado estético nada favorecedor para los pacientes. Yo creo que el motivo por el cual no cualquier médico debe esclerosar es porque existe una especialidad conformada y llevada a cabo en nuestro país, que es la angiología, cirugía vascular y endovascular, que tiene una formación universitaria, tiene un programa académico que va de 4 a 5 años, y es el por qué, si hay alguien que pueda hacer esto de una forma correcta y basado científicamente en bases a estatutos y formas de trabajar, sea quien lo debe realizar.
Esa es mi opinión. No sé si quieras tú también compartirnos algo más, Erasto. Yo estoy de acuerdo, y me parece una muy buena pregunta. No se trata inyectar por inyectar, porque se tiene que conocer la fisiopatología, se tiene que conocer la anatomía al detalle, se tiene que conocer este estado de hipertensión venosa, que es la base de todo, y tratarla como un conjunto. No se trata de ir a picotear nada más venas, que no da buen resultado y sí da muchas complicaciones. Te preguntan, Sergio, ¿la trombosis venosa profunda no se encuentra en la clasificación CEAP? No, la trombosis venosa profunda es un trombo, uno que está alojado en el sistema venoso profundo. La trombosis venosa profunda puede ocasionar hipertensión venosa, claro que ocasiona hipertensión venosa, pero no tiene una clasificación como tal. Los efectos de una trombosis venosa profunda, como pudiera ser el edema o pudiera ser la hiperpigmentación ocre, si el paciente presenta edema, pues estaría en estadio C3. Y la enfermedad venosa puede ser secundaria a una trombosis venosa profunda, pero como tal, la trombosis venosa profunda no forma parte de la clasificación CEAP para la enfermedad venosa crónica. Perfecto. Josué Harkin te pregunta, ¿ayudan realmente la terapia con medicamentos? Sin lugar a dudas, sí. Hay evidencia científica a nivel mundial, en lo cual los medicamentos venoactivos han mejorado la sensación de dolor, han mejorado o evitado la progresión de la enfermedad en muchos pacientes, de tal forma que, sin lugar a dudas, los medicamentos venoactivos tienen uso y está comprobado. Para ello, en cursos, ponencias más adelante, vamos a ver las clasificaciones actuales de los tratamientos en cuanto a los fármacos, cómo se clasifican, en dónde están indicados cada uno de ellos. Por eso es muy importante que el médico conozca y reconozca la clasificación clínica, porque más adelante vamos a hablar de que este medicamento o esta droga actúa principalmente en estadio C1 o actúa principalmente en estadio C3. Y entonces es una forma de poder estandarizar la manera de hablar y conocer en dónde los medicamentos tienen mayor efecto y tienen una mejoría en los pacientes. Pero sin lugar a dudas, los medicamentos venoactivos tienen un efecto comprobado científicamente y para ello hay pues evidencia científica, ¿no? Claro, yo creo que esto viene muy a propósito, Sergio, porque Gabriela Cruz González te dice, ¿qué medicamentos recomienda para tratar los síntomas? Entonces, ya lo contestaste tú, es muy específico para qué etapa de la enfermedad se encuentra, porque te afirma ella después, la mayoría de los pacientes regresa con sintomatología. Entonces, yo creo que es esto, no se tratan de manera correcta. ¿O cuál es tu opinión? Sí, definitivamente en el último consenso que se realizó, que está publicado en junio del 2018, hay un cuadro muy importante en el cual se evidencia cada uno de los signos y síntomas del paciente con enfermedad venosa y cómo cada uno de los venoactivos que actualmente se comercializan a nivel mundial actúan para este síntoma en específico. Y vamos a ver más adelante cómo cada uno de los medicamentos no hay una superioridad de uno ante otro, sino que cada uno de ellos se enfoca para cada uno de los síntomas. Pero sin lugar a dudas, si no estamos controlando la hipertensión venosa de nuestro paciente con el uso de medidas de higiene venosa, con el uso de la osteocompresión, va a haber recurrencia de los síntomas, lo va a haber. Quienes tenemos años de tratar pacientes con enfermedad venosa, yo tengo ya 12 años de ser angiólogo, les puedo decir que tengo pacientes que hace 10 años operé por venas varicosas y regresan con síntomas venosos porque dejaron de utilizar sus prendas de compresión, porque dejaron de cuidar, de evitar estar mucho tiempo de pie, porque dejaron de tener un control de su enfermedad venosa crónica. Claro. De manera general, nuevamente Josué Harkin te pregunta, ¿cuándo estos pacientes son quirúrgicos? Es una muy buena pregunta. Realmente el paciente pasa a ser quirúrgico cuando una vena varicosa está presente, ya que esta vena se puede complicar. Las principales complicaciones de las venas varicosas pudieran ser la varicorragia, el sangrado de la misma, o bien
la tromboflebitis de esta vena varicosa, es decir, que se forme un coágulo en esta vena. Además que no solamente la situación estética llamaría la atención, sino que también puede ocasionar una hiperpigmentación de la piel, lo cual ya no tiene vuelta atrás. Cuando la piel es hiperpigmentada de color ocre por una vena varicosa dilatada o bien ocasiona una lesión en la misma, el daño es irreversible y no podemos echar marcha atrás. ¿Cuándo se debe de hacer una intervención quirúrgica en un paciente con venas varicosas? Desde que las estamos observando. Hay que tratar la hipertensión venosa y derivar a este paciente con venas varicosas con el angiólogo para que, en base a una exploración física detallada y a una exploración instrumentada, como pudiera ser con un ultrasonido Doppler, identifique el sitio de contraflujo o de reflujo o el sitio por donde se está ocasionando la fuga de sangre o el contraflujo de sangre para poder hacer el cierre correcto del mismo con la técnica que sea mayor conveniente. Pudiera ser la ligadura con cirugía anal o bien mediante métodos ablasivos con calor, mediante láser o radiofrecuencia, o bien con métodos ablasivos químicos como sería con el uso de escleroterapia. Pero el médico angiólogo es quien a su vez debe identificar dónde se encuentra el origen de esta vena varicosa. No se trata solo de abrir la piel y retirar ese paquete varicoso, porque pues si esto se lleva a cabo, la recurrencia va a ser muy frecuente en el paciente. Preguntan, ¿la escleroterapia como tratamiento se puede realizar en grandes troncos? Siempre y cuando tengamos identificado la fuente o el origen de la vena, del reflujo venoso, si podemos nosotros identificar, en este caso, la vena perforante que está ocasionando el contraflujo venoso y podemos ir de forma dirigida a esa vena perforante y cerrarla con esclerosante, claro que puede llevarse, sin lugar a dudas, a la escleroterapia de troncos venosos muy grandes. Vamos, el tamaño no tiene nada que ver con el tamaño, no tiene que decir si usamos esclerosante o no, sino identificar el sitio donde existe el contraflujo o el reflujo, cerrarlo y de esta manera poder cerrar o quitar esa vena varicosa. Claro. Y ya queda mucho de el expertise o el grado de formación que tenga cada médico o cómo prefiera tratar la vena. Habrá quienes prefieran hacer una excisión del paquete varicoso mediante escleroterapia, mediante flebectomía. Habrá quien hará una escleroterapia dirigida al paquete varicoso. Pero bueno, eso depende del tratamiento que cada uno del médico da. Jorge Márquez te tira aquí una curva de 100 millas. A ver si la agarras. Está buena. En una úlcera venosa con un índice tobillo-brazo 0.6, 0.7, ¿hay alguna opción de terapia compresiva que se pueda ofrecer? Ya lo habíamos mencionado, bueno, ya se había mencionado en el curso pasado. Yo creo que un índice tobillo-brazo de 0.6 nos puede dar algo de seguridad al momento de utilizar una prenda de compresión. Y cuando hablo de una prenda de compresión en una úlcera, pues pudiera ser el uso de un vendaje de compresión, con el uso tal vez de un parche inteligente. Y yo creo que si un paciente tiene un índice tobillo-brazo de 0.6 o vigilancia del médico, puede tener una prenda de compresión sin ningún problema. Claro. ¿Cuáles son las medidas posteriores al tratamiento, ya sea láser, radiofrecuencia, escleroterapia, me imagino medidas quirúrgicas, para controlar la hipertensión venosa, Sergio? Posoperatoria, de forma posoperatoria. Sí, sin lugar a dudas, modificar los factores de riesgo del paciente. Si los tenemos bien identificados, si es un paciente que tiene un ortostatismo prolongado, ayudarle en sus labores diarias con el uso de una prenda de compresión. La gran mayoría de los pacientes que laboran mucho tiempo de pie se ven muy favorecidos con el uso de prendas de compresión en cuanto a los síntomas y evitar que haya recidivas de enfermedad, porque hay que entender que el sistema venoso superficial podemos nosotros quitarlo por completo, podemos quitar el sistema venoso superficial, podemos quitar la vena safena, podemos quitar la vena safena mayor, la safena menor, pero si no tratamos la hipertensión venosa, una vena perforante
puede ser el origen de nuevos paquetes varicosos en las extremidades, y de ahí la importancia de que las varices no son el fin de la enfermedad, y al tratar las varices no estamos curando al paciente. Muchas veces los pacientes en la consulta nos hacen esta pregunta: doctor, ¿y después de la cirugía me voy a curar? No, después de la cirugía usted ya no va a tener varices, y el riesgo de que esa varice se trombose o sangre va a estar nulo, pero es necesario que siga tratando su enfermedad venosa crónica, controlando su peso, teniendo una actividad física regular, utilizando prendas de compresión. Cuando haya necesidad de utilizar tratamiento farmacológico para los síntomas, utilizarlo. Generalmente los tratamientos con fármacos bioactivos los extendemos de 1 a 3 meses en los pacientes. En mi ciudad, en Monterrey, en la temporada de invierno, en el cual la temperatura es más fresca, muchos de los pacientes disminuyen mucho los síntomas, y a lo mejor podemos dejarlos descansar, por así decirlo, de un tratamiento farmacológico y seguir solamente con tratamiento de elastocompresión. Pero cuando vienen los meses como el que estamos cruzando ahorita, mayo, junio, julio, que son meses muy calientes, en lo cual el calor va a ocasionar una vasodilatación de las venas y va a exacerbar la hipertensión venosa, es necesario dar un tratamiento coadyuvante con fármacos, ¿sí? El paciente con enfermedad venosa no se va a curar con la cirugía para toda la vida. La cirugía de las venas varicosas, el tratamiento de las venas varicosas es tratar una parte de la enfermedad venosa crónica, más no la vamos a curar jamás. Y quien les diga lo contrario, pues está incorrecto. Te dice Roberto Armijos, buenas noches. En un paciente con síndrome antifosfolípido y reflujo del callado safenofemoral, ¿cómo tratamos, además de las medidas generales y flebotónicos? Creo que no tendría nada, pero bueno, ¿cuál es tu opinión? Sí, bueno, un paciente que tenga esta discrasia sanguínea no tiene ninguna contraindicación de que se pueda hacer un procedimiento ablativo. ¿Por qué un procedimiento de ablación? Porque es menos invasivo, se hace una punción de la vena afectada. Si en este caso este paciente tiene un problema de reflujo o contraflujo en la vena safena mayor, se puede hacer un acceso a la vena safena y cerrarla mediante la aplicación de calor en la vena, ya sea por el uso de láser o con el uso de radiofrecuencia. No veo ningún problema el hecho que tenga una discrasia sanguínea. Después de un tratamiento quirúrgico, Sergio, preguntan, ¿la enfermedad puede ser recidivante? Yo creo que ese es un tema importante a tratar porque mucha gente o se escucha entre los pacientes, no te operes porque es como si las podaran, etcétera. ¿Cuál es tu opinión en este sentido? Como ya lo mencioné, los pacientes que buscan atención médica por venas varicosas, es importante hacerles hincapié y hacerles mención que las venas varicosas forman parte de una enfermedad que se llama enfermedad venosa crónica, que la enfermedad venosa crónica no se cura, que la enfermedad venosa crónica se controla. Y al hacer nosotros una cirugía venosa, estamos quitando riesgo de que esa vena varicosa se trombose o sangre, pero no va a curar su enfermedad venosa crónica. ¿Puede tener residuos el paciente en cuanto a síntomas? Sí. Y es muy importante y es fundamental la comunicación de nosotros con estos pacientes, hacerles ver y que el paciente comprenda el hecho de que la enfermedad venosa crónica va a acompañarlo el resto de su vida y que tiene herramientas que le van a ayudar para sobrellevarla y tener una vida muy, muy pegada a la normalidad, ¿sí? Pero Claro. que sin lugar a dudas, dejar una vena varicosa, yo les digo a mis pacientes, dejar una vena varicosa es dejar un problema en las piernas, ya que se pueden complicar, como lo hemos mencionado. Claro. Muy bien, Sergio, pues te quiero agradecer enormemente. La verdad es que fue una plática muy, muy constructiva, mucha información, muy bien presentada, y te quiero felicitar y agradecer a nombre de Foro Venoso tu presencia en estas pláticas, Sergio. Muchísimas gracias a todos por su atención. Un saludo a todos los colegas y pues vamos a cuidarnos y seguir adelante. Dios está con nosotros. Muchas gracias. Y solamente unos avisos parroquiales por último. Nuestra siguiente plática el otro jueves es ¿qué hay debajo de las varices? ¿Conoces la hipertensión venosa?
a cargo del doctor Venancio Pérez Damián y la doctora Nora Enid Lecona Huet. Ellos van a transmitir desde el Hospital Español de la Ciudad de México el próximo jueves a la misma hora. Y queremos recordarles que entren por favor a la página de forovenosomexicano.com.mx. Ahí está la nueva fecha para el Foro Venoso Mexicano, que por razones de la situación que se está viviendo actualmente en el país y el mundo, se cambió para el mes de noviembre. 11 de noviembre del 2020 será el Foro Venoso Mexicano en la ciudad de Puebla. Los invitamos a que entren, que revisen la información, que se inscriban y que nos acompañen. Sergio, muchísimas gracias. Nuevamente te mando un abrazo hasta Monterrey y gracias a nombre de Foro Venoso. Por aquí nos estaremos viendo. Muchas gracias a todos. Gracias, muy buenas noches. Hasta luego. Gracias.